Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video analizo torres de refrigeración, ajustes que mejoran el confort sin disparar la factura en verano, y te voy a mostrar de forma práctica qué parámetros revisar, qué cambios implementar y cómo medir los resultados para que tu sistema rinda mejor sin inversiones innecesarias. Si te quedas hasta el final tendrás una lista clara de pruebas y ajustes que puedes aplicar la próxima semana y entenderás exactamente por qué funcionan y cómo cuantificar el ahorro. Empiezo por lo esencial. Una torre de refrigeración no es solo una caja con agua y ventilador, es el punto donde la planta térmica cede calor al ambiente húmedo y su rendimiento determina directamente la temperatura del agua de condensación, el consumo de compresores y bombas, y por tanto el confort en los espacios atendidos. Por eso, cada ajuste que haga bajar la temperatura de salida de la torre incluso en décimas de grado puede traducirse en menores horas de trabajo de compresores y en un confort notable en zonas críticas. Lo primero que hago cuando evalúo una torre para verano es observar su condición de base, limpieza del relleno, estado de los eliminadores de deriva, alineación y balance del ventilador, holguras en ejes y rodamientos, obstrucción en toma de agua y presencia de incrustaciones o lodos. Esa inspección visual me permite decidir si conviene intervenir inmediatamente o programar una parada para mantenimiento profundo. Muchas veces una torre funciona mal simplemente porque su relleno está parcialmente obstruido por biofilm o sedimentos, y limpiar el relleno o aplicar un lavado con presión moderada reduce la pérdida de eficiencia sin tocar controles. Junto a la limpieza reviso la química del agua, mantener conductividad, pH y control biológico adecuados evita que el calor de intercambio se vea limitado por capas adheridas al tubo o al relleno. Ajustar los ciclos de concentración y optimizar el blaudón reduce desperdicio de agua sin sacrificar la transferencia térmica, y con una buena dosificación y monitoreo se evita la formación de sarro o biopelículas que obligan a forzar la torre. En verano es habitual que los responsables alcalicen la operación por miedo a problemas, pero yo priorizo medir. La conductividad objetivo depende del tipo de agua y del contenido iónico, y con un control sencillo de conductividad y un plan de tratamiento se puede aumentar las concentraciones hasta el punto en que la transferencia sigue siendo efectiva y se ahorra agua y energía en recargas innecesarias. Otro pilar que aplico es la revisión del circuito hidráulico. La distribución del agua sobre el relleno debe ser uniforme, y cualquier desviación crea zonas de alta y baja transferencia que reducen la efectividad global. Si detecto chorros o zonas secas corrijo boquillas o distribuidor de agua, ajusto la bomba o agrego deflectores para garantizar que el agua fluya por todo el relleno. A menudo, una pequeña reorientación del distribuidor mejora la uniformidad de lavado y reduce la pérdida térmica de la torre. En paralelo, trabajo en la optimización de ventiladores y bombas. La aplicación de variadores de frecuencia, VFD, en ventiladores y bombas es una de las palancas más poderosas para mejorar la eficiencia sin deteriorar el confort, porque me permite adaptar la velocidad a la demanda térmica real y a las condiciones ambientales. Sin VFD, los equipos funcionan a plena carga y consumen energía innecesaria. Con VFD, reduzco la velocidad un 10 a 20% cuando la demanda baja y la curva de potencia cae más que proporcionalmente según la ley de afinidad, lo que se traduce en ahorros significativos sin mayor inversión que el propio variador. Sin embargo, no basta con instalar VFD, hay que diseñar la estrategia de control. Yo prefiero un control por temperatura de retorno o por setpoint de condensación, con límites de seguridad. Por ejemplo, establezco un algoritmo que ajuste la velocidad del ventilador para mantener la temperatura de entrada del condensador o la temperatura del agua helada en un rango óptimo. Cuando la carga térmica baja, la velocidad baja y se mantiene confort con menor consumo. También integro secuenciación de múltiples torres. Si el sistema tiene 2 o 3 torres, en lugar de mantenerlas todas operativas al 33% prefiero operar una al 100% y las otras en stand-by hasta que la demanda requiera llevarlas en paralelo, siempre teniendo en cuenta la eficiencia por punto de operación del ventilador y la curva de rendimiento de cada torre. Para decidir la secuencia aplico el criterio de mínimo consumo total, calculando curvas de eficiencia en diferentes puntos. Otro ajuste que nunca paso por alto es el reset de temperatura objetivo en función del bed bulb o temperatura húmeda. El rendimiento de una torre depende directamente de la temperatura húmeda ambiente. En noches o madrugadas, cuando la temperatura húmeda cae, la torre puede producir agua más fría sin mayor consumo. Por eso configuro un reset que baja el setpoint de salida permitiendo ahorrar energía en horas favorables y mejorar el confort nocturno sin intervención manual. Implemento también estrategias temporizadas y por demanda. Muchas instalaciones mantienen la torre en régimen de verano todo el día sin considerar horarios de ocupación. Yo programo reducciones durante horas de baja ocupación y aumentos antes de picos para estabilizar temperaturas sin picos de consumo.
Un punto clave que muchas veces se subestima es la calibración y colocación de sensores. He visto instalaciones con sensores mal ubicados que inducen un control erróneo. Si el sensor de temperatura está demasiado cerca del punto de recirculación o en una zona de flujo turbulento, la lectura no representa la temperatura media del agua. Reubicar sensores, asegurar su inmersión correcta y calibrarlos regularmente evita ajustes innecesarios del ventilador y la bomba. También recomiendo sensores redundantes en puntos críticos para evitar respuestas erráticas del control por lecturas espurias. En términos de intercambio térmico, la selección y condición del relleno, fill, son determinantes. No siempre es necesario reemplazarlo, pero comprender si el fill es de alto rendimiento y si está diseñado para minimizar arrastre y caída de presión me ayuda a proponer soluciones. En algunos casos una limpieza profunda y la sustitución de secciones dañadas son suficientes, en otros, una modernización del fill por uno de mayor eficiencia permite reducir la temperatura de salida varios décimos de grado, lo que a su vez reduce el trabajo del sistema de climatización. Cuando propongo cambios de fill calculo el retorno de inversión en función de la reducción esperada en calor de condensación y la vida útil del nuevo material. Además, la gestión de pérdidas por deriva y nebulización afecta tanto al confort como al consumo de agua y químicos. Mantener los eliminadores de deriva en buen estado reduce la pérdida de gotas finas de agua y ayuda a mantener la eficiencia del sistema y la seguridad ambiental alrededor de la torre. En climas de alta humedad o en zonas urbanas con restricciones, considerar sistemas de abatimiento de pluma puede ser necesario. Sin embargo, estos sistemas suelen añadir caída de presión y consumo, por eso los valoro caso por caso y siempre busco soluciones que minimicen el impacto energético. La monitorización continua es otra pieza que no dejo de lado. Instalar contadores de energía en bombas y ventiladores, medidores de flujo y sensores de temperatura y conductividad me permite construir una línea base de desempeño y evaluar el impacto real de cada ajuste. Cuando cambio un setpoint o ajusto un VFD, no me fío solo de la sensación térmica, verifico que las curvas de consumo bajen y que las temperaturas de proceso se mantengan dentro de tolerancias. Para ello realizo pruebas a barra diagonal B, opero una semana con la estrategia antigua y otra con la nueva, midiendo consumo, temperatura de agua de entrada y salida, y horas de compresor. Con datos objetivos es mucho más fácil justificar ajustes frente a la dirección o el cliente. En instalaciones críticas también introduzco políticas de mantenimiento predictivo, análisis de vibraciones en motores, termografías en tableros y registros de caudales me permiten prevenir fallos que llevarían a paradas no programadas y a picos energéticos cuando se intenta compensar una falla. La prevención, además de mejorar la confiabilidad, evita que la planta tenga que sobredimensionar operaciones y consumir más de lo necesario. Otro aspecto que aplico a menudo es la optimización de la temperatura de diseño del sistema global. Muchas veces las plantas están sobredimensionadas y operan con márgenes de seguridad excesivos. Revalorar los setpoints de condensación y el margen de seguridad de los equipos frigoríficos puede permitir operar con temperaturas ligeramente más altas sin afectar el confort, especialmente en zonas donde la carga térmica no es constante. Para ello realizo simulaciones de carga térmica y establezco límites seguros que equilibran ahorro y confort. Menciono también la importancia del control de caudales y del balance hidráulico. Una curva de bomba inadecuada o una válvula mal ajustada puede generar sobrecirculación en una torre y elevar el consumo energético. Ajusto bombas y válvulas para que trabajen cerca de su punto de mejor eficiencia y, si hay variabilidad de demanda, empleo variadores para mantener ese punto. Cuando trabajo con sistemas con múltiples bombas sincronizadas, implemento lógica de alternancia para distribuir desgaste y evitar que una bomba siempre funcione en condiciones menos eficientes. Un ajuste menos técnico pero muy efectivo es la reducción de pérdidas térmicas en tuberías y conducciones. Aislar correctamente tuberías de condensación y retorno evita ganancias de calor que obligarían a la torre a trabajar más para mantener las temperaturas objetivo, y es una inversión económica pequeña frente al ahorro energético continuo. En la práctica, cuando proyecto mejoras, siempre calculo la simple payback de aislamientos, VFDS, mejoras de fill y controles. Normalmente, mejoras en control y limpieza se pagan en semanas o meses, mientras que cambios de componentes mayores requieren una evaluación más cuidadosa. En cuanto a estrategias avanzadas, empleo integración con sistemas de gestión energética, BMS o EMS, para coordinar la torre con chiles, enfriadores y free cooling cuando exista. Con un esquema integrado se puede priorizar el uso de la torre en momentos donde su eficiencia sea alta y reducir el trabajo de compresores eléctricos, o usar almacenamiento térmico para desplazar cargas de consumo a horarios de menor tarifa. También uso algoritmos que combinan información meteorológica, pronóstico de carga y modelos del sistema para predecir la mejor configuración de operación en las próximas horas.
Estos modelos no son magia, se alimentan de datos locales y de pruebas que yo mismo hago en campo, y con un ajuste continuo mejoran su precisión. Quiero subrayar lo que hago cuando la prioridad es mejorar confort en áreas sensibles como quirófanos, centros de datos o salas de control. Ahí no solo ajusto la torre sino que trabajo la totalidad del circuito frigorífico. A veces la torre puede entregar agua ligeramente más caliente, pero si el sistema de distribución y las unidades terminales están optimizadas, el impacto para el ocupante es mínimo. Por eso, reviso intercambiadores, bombas secundarias y válvulas para asegurar una entrega uniforme de frío. En otras situaciones, el cuello de botella no está en la torre sino en el chile o en las unidades internas, y diagnosticar correctamente evita gastar tiempo en ajustes ineficaces. Para diagnosticar, realizo estudios de temperatura por zonas, registro de perfiles horarios y pruebas de carga parcial para identificar dónde se pierde mayor eficiencia. También explico a los equipos de mantenimiento la importancia de operar la torre dentro de sus límites de diseño. Forzar la torre más allá de su capacidad para bajar un par de grados puede ser contraproducente y llevar a problemas de corrosión, erosión por alta velocidad y desgaste prematuro de componentes. Por eso balanceo la operación entre ahorro y vida útil del equipo. En términos de seguridad, siempre tengo en cuenta riesgos de legionela y otras bacterias en sistemas evaporativos. Cualquier ajuste que implique reducir recirculación o variaciones en temperatura debe contemplar medidas de control microbiológico. Mantener protocolos de dosificación, limpiezas programadas y registros de tratamiento es parte del paquete de ajustes responsables que propongo. Para ayudar a que quien me escucha pueda aplicar cambios, yo comparto una guía práctica que sigo. Primero, medir y documentar. Segundo, intervenir en limpieza y química si es necesario. Tercero, corregir distribución de agua. Cuarto, optimizar control de ventiladores y bombas con VFD y secuencias. Quinto, reevaluar setpoints con control por bed bulb y reset. Sexto, monitorizar y comparar. Lo hago en ese orden porque la mayoría de mejoras rápidas vienen de limpieza, ajustes hidráulicos y calibración de sensores, y las inversiones en control o cambio de filas evalúo cuando hay una ganancia comprobable. Quiero que entiendas también el impacto económico. Mejorar unas décimas la temperatura de agua salida puede reducir el consumo de compresores de refrigeración y, dependiendo del sistema, puede traducirse en una reducción porcentual del consumo de energía significativo durante las horas de más demanda. Además, reducir los ciclos de trabajo del compresor también extiende su vida útil y disminuye costos de mantenimiento. Cuando presento propuestas a clientes, muestro siempre un análisis coste-beneficio con escenarios conservadores y optimistas para que la decisión sea sólida. Finalmente, te doy un resumen de pruebas concretas que yo realizo en campo para validar cambios sin dejar margen a dudas. Registro temperaturas de entrada y salida de la torre, temperatura húmeda ambiente, consumo de energía de ventilador y bombas, caudal de agua, conductividad y pH. Realizo un test de secuenciación de torres para identificar el punto más eficiente y una prueba de variador para observar el comportamiento dinámico. Si tras un ajuste la temperatura de condensación baja y el consumo también lo hace, entonces el ajuste es bueno. Si por el contrario la torre consuma menos pero las unidades terminales no mantienen condiciones, vuelvo atrás y ajusto la estrategia global. Todo esto lo explico con ejemplos prácticos que he aplicado en instalaciones comerciales, hospitalarias e industriales, donde a veces los cambios más sencillos han resuelto problemas de confort y otros requerían inversiones en controles y mejoras estructurales. Si quieres, en un próximo vídeo puedo mostrar mediciones reales de una torre antes y después de aplicar estos ajustes, con gráficos de consumo y temperaturas para que veas el impacto en números. Por ahora, te dejo la invitación a que revises la torre de tu centro de trabajo siguiendo los pasos que he descrito. Mide, limpia, calibra y solo después optimiza controles. Con ese orden maximizarás la mejora del confort sin que la factura se dispare en verano. Si aplicas estas prácticas con disciplina, yo aseguro que notarás una diferencia tangible en la temperatura de servicio y en la eficiencia del sistema, y tendrás argumentos técnicos para seguir mejorando a futuro. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.